Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Bueno, pues vamos con esas píldoras, píldoras divulgativas para que aprendamos a utilizar nuestras finanzas y a tenerlas bien saneadas y seguras, porque precisamente de seguridad es de lo que vamos a hablar esta mañana con el director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, con Nicolás González. Nicolás, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué Es la tal? costumbre de hacer el otro programa, que tengo que decir buenas tardes, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo podemos hacer para buscar el seguro más adecuado, ¿no? para proteger nuestras finanzas? Porque los seguros tienen una terminología muy específica, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para entender bien un contrato de seguro? ¿Qué términos nos importan más o nos interesan más? Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es qué es un seguro y, aunque estamos muy familiarizados, pues tenemos que saber que son un producto financiero. Aunque parezca en principio que no, porque cada vez que hablamos de finanzas, pues hablamos de inversiones, hablamos de ahorro, etcétera. Un seguro está catalogado como un producto financiero. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues protegernos ante la ocurrencia de determinados riesgos que, en caso de suceder, pues sin estos seguros no tendríamos la capacidad para soportar por nosotros mismos. A la hora de contratar un seguro tenemos que conocer que existen, pues como bien ha señalado, varias figuras, varios actores, ¿no? El primero pues sería el tomador. ¿Quién es el tomador de un seguro? Sencillamente, la persona que lo contrata y, lógicamente, por tanto, está obligada a asumir el pago de la prima del seguro. Uh-huh. Puede o no coincidir con el asegurado. El asegurado es la persona que está expuesta al riesgo, o sus bienes o sus intereses económicos. Puede ser el tomador también, en muchas ocasiones coincide, pero en otras puede ser una persona distinta. Y luego tenemos el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Bueno, el que recibe la indemnización que se establece en el contrato de seguro. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a una situación en la que una persona es la tomadora del seguro, es decir, es quien lo contrata y por tanto se obliga al pago. En ese seguro se asegura a una tercera persona y, en caso de que a esa persona le suceda algo, otra tercera será quien reciba la indemnización del seguro. Entonces, en ocasiones, pues esas tres personas pueden coincidir, pero es posible, y en determinados seguros ocurre, que estemos ante distintas personas con identidades diferentes e intervienen todas en ese seguro. Incluso puede ser que alguno de estos no sea una persona, sea una empresa o sea una acción, ¿no? O sí. Bueno, claro, cuando hablamos de persona, aquí hablamos de persona en un término amplio. Uh-huh. En muchas ocasiones estamos ante personas físicas, pues si estamos, por ejemplo, ante un seguro de fallecimiento, un seguro de vida, pues ahí, lógicamente, estamos hablando de fallecimiento de una persona. La empresa como tal no fallece. Uh-huh. Pero sí que es cierto que existen seguros que cubren riesgos, como responsabilidad civil, por ejemplo, que abarcan a toda la persona jurídica, a una empresa o a una sociedad, a cualquier otra entidad. Entonces, efectivamente, pues podemos estar entre personas físicas o personas jurídicas en determinadas de estas figuras. Uh-huh. Bueno, pues todo esto, eso, como muchas veces coincide, pues tenemos esa confusión entre tomador, asegurado y beneficiario, pero no tiene por qué ser la misma persona. Bueno, ¿y cómo funciona un seguro? Porque al final nosotros pagamos una cuota y nos da la sensación de que según lo que pase hemos salido perdiendo o hemos salido ganando, ¿no? Y según el tiempo que tardemos en necesitar que nos ingresen esa indemnización por el seguro, pues no se sabe si gana la banca o ganamos nosotros, ¿no? Pero en Sí. fin, ¿cómo funciona exactamente un seguro? Bueno, pues esa cuota de la que hablamos recibe el nombre técnico de prima. ¿Qué es la prima? Pues el precio, no es más que el precio del contrato del seguro. La cantidad que el tomador, recordemos, el tomador es la persona que contrata el seguro, está obligado a pagar a la compañía. ¿Dónde figura esa prima? Bueno, esa prima y más información en el documento clave de un seguro, que debemos tener siempre localizado para que cuando ocurra un siniestro podamos tener claro qué cubre, cómo hay que proceder y cuáles son las indemnizaciones a las que tendríamos derecho. Ese documento clave es la póliza. La póliza está formada por ese conjunto de documentos que conforman el contrato de seguro. Hay que leerla siempre, insisto, con muchísima atención, porque no solo
nos va a fijar los derechos que tenemos en caso de que suceda un siniestro, sino que también fija nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones como tomadores y también las que en su caso se pueden derivar pues para el asegurado, para el beneficiario y también, lógicamente, para la compañía. Una de las cuestiones que aparecerá más o menos determinada, porque en muchas ocasiones necesitaremos un perito que sea el que tase el valor del daño y esos beneficios a los que tenemos derecho. Pero bueno, en cualquier caso, pues aparecerá también la forma al menos en que se cuantifica la indemnización. Es decir, la cantidad que conforme al contrato la entidad aseguradora nos va a pagar si se produce el hecho contra el cual se protege mediante el contrato de seguro. Uh-huh. Esa indemnización no tiene por qué ser monetaria. Puede serlo, pero puede a veces consistir en la prestación de un servicio. Pensemos pues, en un seguro médico. Un seguro médico, cuando tenemos alguna contingencia, algún problema físico, no nos da un dinero. Lo que nos permite es acceder a una prueba de diagnóstico, a un tratamiento, etcétera. Uh-huh. Bueno, oye, claro, cuando uno piensa en tipos de seguros, si no eres experto, como me pasa a mí, por ejemplo, pues uno piensa el seguro del coche, el seguro de la casa, el seguro de... pero no, hay muchos de esos seguros en realidad son muy similares, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificar los seguros? ¿Cuántos tipos de seguros hay? Bueno, ahora entraremos un poquito más en detalle, pero tenemos 3 grandes grupos. Tenemos los seguros personales, por un lado, los seguros de daño o patrimoniales y los seguros de prestación de servicios. En los seguros personales estamos asegurando directamente a la persona. Pues estamos hablando de los casos de fallecimiento, de supervivencia, de aparición de problemas de salud. Uh-huh. Por ejemplo, en los seguros de vida, ¿no? Que son muy comunes, que además van normalmente muy ligados, casi todos tenemos una hipoteca, ¿no? Pues sí. Suelen llevar aparejado un seguro de vida. ¿Qué aparece en ese seguro de vida? Bueno, pues en esos seguros la indemnización va a depender de que suceda un hecho lamentable, pero que por eso al final todos pasamos, que es el fallecimiento. Uh-huh. Entonces, en un seguro de fallecimiento, en el momento de producirse ese deceso, se garantiza el pago de una renta o de un capital a los beneficiarios que nosotros hayamos establecido en la póliza. Pues así podemos decidir proteger a nuestros hijos, a familiares dependientes, podemos también determinar que el beneficiario sea otra persona. Pues en el caso de un banco, cuando lo vinculamos a la hipoteca, pues ese seguro será beneficiario del banco para satisfacer el importe del capital que nos queda pendiente. Uh-huh. Luego tenemos también la opción pues de seguros de accidentes personales, en el que en caso de que tengamos pues un accidente que cause no ya el fallecimiento, sino a veces la propia incapacidad para poder trabajar. Sí, algún tipo de invalidez, todo eso también lo podemos asegurar, ¿no? Claro, eso lo aseguraríamos con un seguro de accidentes personales. Y luego, pues a los que me refería antes, los seguros de salud o de enfermedad, que nos garantizan una asistencia sanitaria. Incluso también hay seguros de salud que, además de permitirnos acceder a los seguros médicos, nos dan una compensación económica porque precisamente pues, bueno, no podemos trabajar, se nos invalida en cierta manera. Y luego tenemos que, como bien ha señalado al principio, los seguros no solo afectan a las personas, también nos cubren ante daños patrimoniales. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cuál es el caso típico? Pues el seguro de hogar. Claro. Un seguro de hogar en el que nos protege pues de daños en las cosas, de posibles averías o incidencias en la estructura de nuestro hogar, coberturas ante incendios, también incluso ante robos. Bueno, pues en esos casos tenemos seguros que protegen de daños o de perjuicios que se pueda causar a nuestro patrimonio. Y ese sí que hay que mirárselo muy bien, porque luego cualquier cosa que te pasa es justo lo que no te cubre el seguro. No sé si le ha pasado a Nicolás, pero siempre se te avería algo en casa, no, justo eso no lo cubre el seguro. O sea, ese seguro hay que sabérselo muy bien, el del hogar. Claro, es que eso es fundamental, porque cuando vamos a contratar tenemos la tendencia, sobre todo si lo hacemos como un producto vinculado a una hipoteca o a cualquier otro producto financiero, pues no nos detenemos a leer. Uh-huh. Y leer es fundamental, porque a veces el precio nos dicen, bueno, te puedo conseguir un seguro un poquito más bajo, te ahorras aquí algo, pero claro, ese ahorro muchas veces va contra una disminución de las coberturas. Claro. Y a lo mejor nos vamos a ahorrar 30, 40, 50 euros, esa cobertura, como bien señalas, es la que acaba sucediendo y eso nos genera un coste pues, de 10 años de esa prima que nos hemos negado a pagar, ¿no? Entonces hay que combinar muy bien, lógicamente, nuestra capacidad para asumir un seguro económicamente, pero también con las coberturas que
que más nos interesen o que creamos que puedan ser más posibles. Pues sí, eso hay que más mirárselo probables. muy bien. Bueno, pues tenemos los seguros personales, los de daños o patrimoniales y las prestaciones de servicio, que como decías, un ejemplo claro es un seguro médico. Y cada uno de ellos, la prima puede ser muy variable, ¿no? Depende de cuánto queramos asegurar, en fin, puede ir de Sí, 0 a 100, vamos, no, es muy difícil, ¿no? Establecer un precio. sí. Bueno, aquí tenemos que entender, como en todas las finanzas en realidad, que hay un binomio siempre. Igual que cuando invertimos, pues hay un Ujú. binomio que es el de riesgo-beneficio o riesgo-rentabilidad. Bueno, pues en los seguros sucede algo muy parecido. Si una inversión es muy arriesgada, lógicamente, pues deberá hacerse más rentable para hacerla más atractiva. Bueno, pues en este caso en las aseguradoras nos pasa igual. Una empresa de seguros nos va a cobrar un precio más alto cuanto mayor sea el riesgo que el seguro va a cubrir. Y para eso, ¿qué criterios solemos emplear? Bueno, pues en general podemos decir que la prima será mayor en primer lugar, cuanto mayor sea la probabilidad de que se produzca el siniestro. Si Ujú. vamos a asegurar, vamos a hablar de Murcia, ¿no? De una Sí. casa en Murcia. Pues, ¿qué es más probable que suceda? ¿Una dana o que pues hay una erupción volcánica? Hombre, en Murcia más Lógico. probable la dana, sí. Lógicamente. Sí. Bueno, pues entonces un seguro que nos cubra los daños generados por una dana tendrá una prima mayor que pues el de esos volcanes, que bueno, es un absurdo, ¿no? Pero Ujú. bueno, pero de un huracán o de un fenómeno atmosférico poco probable. Luego también otra segunda variable es la amplitud de la cobertura. Bueno, pues en un coche, por ejemplo, si solamente nos cubre las incidencias básicas, va a tener un precio, pero si queremos que nos cubra pues, rotura de lunas, incendio, robo, bueno, pues en ese caso, a medida que añadimos coberturas, añadimos sucesos, por tanto, más acontecimientos probables y por tanto mayor será la prima. Ujú. Y por último, la cuantía de la indemnización. Si queremos que esa indemnización sea mayor, pues la aportación que haremos a la cuota del seguro, esa prima, necesariamente tendrá que ser también mayor. Bueno, eso es así a grandes rasgos, pero luego, por ejemplo, mencionabas el seguro de coche. A veces nos ofrecen seguro con franquicia. ¿Qué significa la franquicia? Bueno, la franquicia también al final va a terminar modulando el importe de esa prima, pero también, lógicamente, modula el importe de la indemnización. Bueno, ¿qué es una franquicia en general? Ujú. Bueno, pues cuando hablamos de seguros, hablamos de que una franquicia es la cantidad que nosotros tendríamos que pagar como asegurados en caso de que se produzca el siniestro. ¿Eso qué implica? Que nosotros vamos a tener que soportar con nuestros propios recursos una parte del daño previamente a recibir esa indemnización. Por ejemplo, si tenemos un siniestro con el coche que está tasado en 1.500 euros, por ejemplo, en la Ujú. reparación, pues nuestro seguro puede llevar una franquicia que diga, bueno, pues franquicia de 900 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que de esos 1.500 euros, los 900 primeros tendremos que afrontarlos nosotros y en adelante lo cubrirá la aseguradora. Pero claro, ¿Qué? como ese tipo de siniestros, entre comillas, más baratos son los más habituales, hay que recurrir menos al seguro, nos tienen que cobrar menos entonces, ¿o no? Claro, Sí, vale, claro. lo he entendido. La franquicia, claro, la franquicia siempre abarata el seguro, Vale. pero tenemos que ser conscientes de lo que esto supone. Una franquicia me va a abaratar el seguro, pero si sucede ese siniestro, yo tengo que pagar este dinero. Entonces, a lo mejor con un coche nuevo, pues los riesgos son menores, pero si tenemos un coche que tiene más tiempo y que por tanto puede ser más susceptible de sufrir alguno de esos siniestros que nos cubre el seguro, pues puede que en un momento dado esa franquicia termine superando el coste de ese extra en la prima que tendríamos Ujú. que haber pagado. Entonces, bueno, pues hay que valorar siempre esos, como decía, ese binomio riesgo-beneficio. Claro, al final los seguros se trata de eso, ¿no? De que cada uno calcule pues cuánto quiere invertir en estar más seguro en su vida, ¿no? Con sus acciones, pues en fin, esa preocupación que tenemos también siempre de dejar bien a nuestros familiares si nos ocurriera algo, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir un poco calibrando qué es lo que nos compensa, ¿no? ¿Qué consejos puedes darnos a la hora de buscar un seguro? Bueno, pues como bien decías, primero hay que calibrar esos beneficios que queremos y hasta dónde queremos llegar. Eso es lo primero a la hora de hacer un análisis de qué seguros queremos o necesitamos.
Además de eso, bueno, primero tenemos que tener claro qué riesgos es conveniente cubrir con un seguro. Y esto va a depender de nuestras propias preferencias, de nuestras circunstancias personales, patrimoniales, de la probabilidad de que suceda pues ese hecho que nos cubre el seguro. También del posible perjuicio, porque, claro, si por ejemplo vamos a asegurar un coche, pero nosotros el coche no lo usamos, vamos a trabajar andando y es un uso muy limitado, pues probablemente no tenga demasiado sentido ir a por un seguro a todo riesgo, absolutamente todas las coberturas, sin franquicia, porque la probabilidad de un siniestro baja bastante. Ujú. Luego tenemos que modular según nuestra actividad y según pues nuestras circunstancias personales. Luego, siempre es muy importante tener a mano, y tener a mano es tener localizada, no en un cajón donde guardamos todos los papeles y no sabemos al final si esto es de este seguro de este año, de otra compañía. No, o sea, tenemos que tener muy localizada esa póliza. ¿Por qué? Porque cuando suceda algo, vamos a tener que tirar de esa póliza. Pero si ocurre algo en nuestra vivienda, pues vamos a la póliza, vemos qué coberturas hay y eso nos va a ayudar también en esa pequeña negociación que tenemos que hacer siempre con el seguro. Incluso puede que haya sucesos pequeños, hay algunos seguros que nos cubren pequeñas averías y no lo sabemos. Que a veces pues, un grifo que gotea, un electrodoméstico que hay que reparar y llamamos de forma inmediata a un profesional y nos tenemos que gastar el dinero nosotros, pero muchas veces esas pequeñas incidencias sí que están cubiertas por los seguros. Entonces, tenemos que conocer bien lo que cubre. Luego es importante no duplicar coberturas. A veces estamos pagando seguros aparentemente diferentes, pero que cubren en ocasiones sucesos parecidos. Sí, pasa a veces, ahora hay muchas veces que cuando compras un electrodoméstico te ofrecen un seguro y a lo mejor lo que te cubre es lo mismo que te cubre el del hogar. En ese tipo de cosas hay que mirarlo bien, ¿no? Claro. Ahora una de las estrategias comerciales, bueno, ahora que están subiendo los tipos de interés un poquito y tal, pues la financiación de las compras a veces ya nos cobran intereses, pero una práctica muy habitual es cuando compramos un electrodoméstico, un producto tecnológico de alta gama, nos suelen ofrecer ese seguro. Pero muchas veces el seguro de hogar cubre los daños que le pueden ocurrir a esos dispositivos electrónicos y tal. Entonces, hay que mirar bien las coberturas para no duplicar gastos. Y siempre, a la vez que comparamos coberturas, tenemos que comparar precios. Tenemos que ver bien cuál es el precio de un seguro, de otro. Hay comparadores, hay muchos comparadores, es un producto muy habitual en Internet, al que podemos recurrir, hay muchos portales para hacer esas comparaciones de coberturas, de precios. Entonces eso nos puede ayudar también para tomar la decisión. Bueno, pues todo eso hay que utilizarlo porque está en nuestra mano y, por ejemplo, en esos seguros que mencionaba antes, como el de vida, que nos puede obligar, entre comillas, un banco a contratarlo cuando contratamos también una hipoteca, sí que, vale, tenemos que tener ese seguro, pero a lo mejor sí se puede negociar qué tipo de seguro y qué condiciones, ¿no? A la hora de firmar, ¿no? Contratar, regatear un poco, ¿no? con el banco en el tema del seguro. Claro, siempre podemos negociar, igual que negociamos una hipoteca, el margen, bueno, será más o menos amplio según la capacidad que tengamos. Pero siempre podemos negociar coberturas, primas, para ajustar el coste de ese seguro. Siempre se puede. Muy bien, pues eso, leer muy bien todo, eso es muy importante y tener a mano siempre ese seguro para saber qué es lo que nos cubre exactamente. Nicolás González, director del ICREF, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto. Gracias a vosotros y buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.